Bienvenidos al Banquete de Platón, el programa de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco que te da que pensar. Y hoy más que pensar, te daremos que sentir. El pensar y el sentir, decía Zubiri, son una misma acto de nuestra inteligencia. Y hoy queremos, en este acto de la inteligencia, mostrarte un programa delicioso. Se preguntaba Platón en el diálogo del Filebo, ¿en qué consiste la vida feliz? ¿En qué está la felicidad del ser humano? Para muchas personas es hacer lo que uno quiere, lo que está inscrito en lo más profundo de tu corazón. El placer hedónico, dijeran los griegos, el placer que te da los sentidos. Pero hay un placer más profundo del cual nos habla Platón en el Filebo, el placer que viene del alma de practicar las virtudes, el placer de la inteligencia, de la fruición, el del conocimiento, pero también el placer de las virtudes, de practicar las virtudes. Pues hoy tenemos un programa especial que lo haremos justamente desde el lugar donde las personas sienten el placer de hacer lo que más les gusta. Tenemos como invitado en nuestro programa a nuestro amigo Rodrigo Yutaka Kishi. Él es campeón nacional de pesca de robalo. Él es el representante de Tabasco en todo el país por ser el que más preseas ha logrado en la captura del robalo en los ríos de Tabasco. Y nos vamos a ir con él a uno de nuestros más importantes ríos de Tabasco para aprender no solo de las suertes de pesca, que por cierto es muy recomendable para la salud, también para la economía del Estado, pero también para la salud del alma, para muchas personas que encuentran en este tipo de actividades, otros podrán decir el ciclismo, la pintura, la música, las bellas artes, aquello de ejercitar lo que más le ocasiona placer al alma. El placer no se pelea de ninguna manera con nuestra visión de la vida, al contrario, la nutre, le da motivos para sentir el gozo de la vida. A lo largo de nuestro programa iremos hablando sobre cómo comprende Platón en el discurso del Filebo el placer, pero mientras tanto te invitamos a que empecemos este programa desde nuestros ríos de Tabasco con nuestro amigo Rodrigo Yutaka Kishi, hablando sobre el placer de la vida pescando en los ríos de Tabasco. Quédate con nosotros. Vámonos a los ríos de Tabasco. Estamos en una mañana espléndida con nuestro amigo Rodrigo Yutaka Kishi, al que pues, le damos la bienvenida aquí, él al volante. ¿A dónde vamos, Rodrigo? Cuéntanos. Buen día, Beto. Vamos a Jonuta, un lugar muy bonito para pescar. Geográficamente reúne muchas condiciones para darnos un maravilloso día, para poder hacer un buen programa entretenido, divertido
y con un paisaje único. Y qué bueno, porque amigos, el programa de hoy, no se despeguen sus pantallas, va a estar muy muy divertido, como bien promete Rodrigo. Rodrigo es campeón nacional de pesca de robalo, ya nos irá explicando en qué consiste ese título, que se lo ha ganado a pulso, porque si alguien conoce los ríos de Tabasco es Rodrigo. Si alguien ha sacado una cantidad enorme de las mejores especies, es Rodrigo Yutaka Kishi. Pues vamos a seguir nuestro trayecto aquí rumbo a estos ríos de Jonuta. Estamos ahorita precisamente a punto de entrar a la desviación. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos aquí en el banquete de Platón. Bienvenidos, esperamos que disfruten este programa. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. En este programa queremos hablar de lo que Platón, allá en el siglo IV antes de Cristo, en un diálogo que tenía con Sócrates, con Filebo, ellos se preguntaban en qué consistía la vida feliz. Parece una pregunta retórica, ¿no? Pero es la pregunta que ha guiado a los seres humanos de toda la vida, ¿no? ¿Qué hay que hacer para ser felices? En este diálogo Filebo y Sócrates hacen una distinción, que ser feliz es hacer lo que a uno le plazca, lo que a uno le guste, lo que a uno le cause una pasión por vivir. Hay gente a la que le gusta la montaña, hay gente a la que le gusta el voleibol, el fútbol, el básquetbol, hay gente a la que le gusta la cocina, la bicicleta de montaña, la política, la religión. Pero hoy estamos con alguien que ha sido apasionado toda la vida de pesca deportiva. Y por eso estamos con Rodrigo Yutaka Kishi. Y la primera pregunta que queremos hacerle es: Rodrigo, ¿de dónde te nace a ti este deseo, este gusto, este placer por pescar? Eso es una herencia de mi papá. Nos criamos en el desierto de México, en Torreón, Coahuila. Y una forma de poder pasar un rato en familia y convivir con la naturaleza era llevarnos a pescar. Desde que yo tenía 5 años, mi papá nos llevaba a pescar. No sabíamos pescar. Nadie nace sabiendo pescar, ¿verdad? Así es. Entonces, hay que aprenderlo, ¿no? Fuimos aprendiendo, experimentando, pescábamos mojarritas, después logramos entender la lobina y empezamos a pescar lobina. Porque en Torreón no hay lo que hay aquí en Tabasco, o sea, No, ríos, lagunas. El robalo es un pez no completamente tropical, lo puedes encontrar desde Argentina hasta Florida, pero si la temperatura del agua te baja a 10 grados centígrados, el robalo se muere. Entonces es un pez migratorio, interactúa entre los ríos y el mar y se mueven, o sea, es una especie de migración de peces. Constante, sí. Constante, van buscando una cierta condición de salinidad en el agua y cierta temperatura. Son los dos factores que nos van a dar o por lo menos hacernos encontrar los cardúmenes de robalos. Ajá. Sí. Tu papá, Rodrigo, según nos has contado, porque además hay una bella historia ahí, ellos vienen también de una familia que emigró de Japón, ¿verdad? Mis abuelos de parte de mi papá migraron de Japón y mis abuelos de parte de mi mamá migraron de Polonia. Ajá, tu familia tiene entonces ascendencia polaca y japonesa. Así es. De ahí los dos apellidos. Ajá. Yutaka Kishi. Yutaka es nombre. Yutaka. Kishi es el apellido japonés. Klemchak es el apellido polaco. Klemchak, exactamente. ¿Y qué sucedió después, Rodrigo? Pues la vida hizo que me viniera a dar un curso de verano aquí en Tabasco, pero ya sabes que el verano nomás no se acaba en Tabasco. No, todo el tiempo es verano. Las horas de junio, decía Carlos Pellicer, Sí. en el verano, ¿no? Sí. Me fascinó lo verde. O sea, siempre me ha gustado la naturaleza.
Pero la naturaleza de Tabasco, vaya que tiene, se me hace algo único. Sí, bueno, y además venías de Torreón, donde hay puro desierto prácticamente, entonces... Muy semidesértico, es difícil la vida, o sea, en cambio aquí tienes todo, ¿no? Hay mucha facilidad. Vamos a pasar por una revisión policíaca en lo que nos revisan las autoridades. Esto es normal aquí en esta zona. Vamos a hacer una pausa. Buen día. Buenos días. Buenos días. Fuera de... Señor, ahí está un momento. Gracias. Gracias, hasta luego. Bueno. Pues acabamos de pasar, amigos, la revisión de un retén policiaco. Estamos en una zona de Chiapas que tenemos que atravesar para entrar a los ríos, donde vamos a hacer este tour de pesca con nuestro amigo Rodrigo Yutaka Kishi. Y bueno, pues estas cosas que parecen de pronto un poco incómodas, pues son parte también de las cosas a las que se enfrentan los pescadores. Ya iremos hablando de eso a lo largo del programa. Decíamos de Platón, ¿verdad? Hay un placer puro y un placer mixto. El placer puro, pues el que da, por ejemplo, la música, los alimentos, cuando bien se digieren, etc. Y el placer mixto dice que es cuando hay dolor y también placer. Es decir, por ejemplo, pone el ejemplo de cuando te da una comezón, ¿no? Te rascas y sientes alivio, sientes placer, pero también el hecho de que te estés lastimando la piel, es decir, rascándote, te provoca cierto dolor. Bueno, pues eso sucede también en la pesca. O sea, hay ciertas cosas que son parte de las asoleadas, las desmañanadas, pasarse de hambre, lugares donde no hay ni siquiera sanitarios donde poder asistir. A veces este tipo de revisiones, incluso en la situación de inseguridad que vive Tabasco, bueno, y en general algunas zonas, asaltos, cristalazos, cosas que nosotros quisiéramos que no sucedieran, pero pues que forman parte también de la vida del pescador, ¿no, mi querido Rodrigo? Así es. Esperamos que sigas disfrutando de estas pescas desde los ríos de Tabasco. Estamos buscando robalos, pero tenemos de cualquier variedad de peces que nos piquen durante esta transmisión para ti en TV UJAT. Quédate con nosotros, seguimos pescando y meditando sobre la vida feliz y el placer en el banquete de Platón. Volvemos tras una breve pausa. Vivir la vida, disfrutar la vida, que no se nos olvide que la vida es ante todo un camino en el cual nosotros tenemos una misión, pero desde luego también la misión de vivirla y disfrutarla. Quédate con nosotros, seguimos pescando con nuestro amigo Rodrigo Yutaka Kishi, campeón nacional de pesca de robalo en Tabasco. Retomamos la historia de tu familia que nos venías contando, hombre. ¿Cómo va aquello de que tus papás vienen de una tradición japonesa y polaca? Sí, te digo que mis abuelos migran por parte de mi papá de Japón. Antes de la guerra hubo derivado de un libro, no recuerdo qué libro es ni el autor, un autor latinoamericano pero centroamericano. Un estudiante de literatura japonés queda fascinado con las historias de Centroamérica y empieza a convencer a sus compañeros de la universidad y se forma una migración muy grande que la mayor parte quedó en Perú. Perú tiene mucho descendiente japonés. Nunca supimos, mi abuelo murió cuando mi papá tenía 1 año de edad. ¿Murió en Japón? No, murió en México, pero no sé si él vino pues motivado por esa migración hacia América o haya venido por cuenta propia. Se estableció en Sonora y empezó pues a tener ranchos y hoteles. A hacer su vida. Sí, le fue muy bien.
A mi abuela la mandan casada por una tradición de familia. No conocía a mi abuelo, ni mi abuelo a ella. Simplemente le dijeron, ahí va tu esposa y la mandan a México. Y después entra Japón en guerra contra Estados Unidos y Estados Unidos obliga a México a que no haya ningún japonés a 1000 kilómetros de su frontera. Y mi abuelo tiene que malvender todo, los mandan en vagones de carga y los tiran en México, a él y a toda la familia. Y pues la depresión y todo, mala salud, se enfermó y murió. Ya en México, en Torreón. No, en México, en la Ciudad de México. En la Ciudad de México. En la Ciudad de México. O sea que además de la migración que ustedes hicieron, también tuvieron que estar en diferentes ciudades por esta ley absurda de los 1000 kilómetros Sí, de la frontera. Eso le pasa a mi abuelo y a mis tíos de parte de mi papá. Ok. Ya posteriormente, pues bueno, ya después de estudiar y todo, mi papá se va a vivir a Guadalajara. De hecho, él nació en Guadalajara. Y ahí en Guadalajara conoce a mi mamá. Por parte de mi mamá, mis abuelos sí. Mi abuelo salió huyendo después de la Primera Guerra Mundial de Polonia. Sí. Él iba para Australia, pero cuando vio que le faltaba otro tanto de barco para llegar de México a Australia, dijo, bueno, México es neutral, yo aquí me quedo. Y se quedó en México. Uh-huh. Y mi abuela, esa sí tuvo una vida muy complicada con la guerra. Estuvo en campos de concentración, la movían de un lado a otro, por parte de los rusos, no de los alemanes. ¿Estuvo entonces en qué parte? ¿En Polonia? ¿En campo de concentración? En Siberia. En Siberia. Estuvieron en Siberia y luego después la iban a mover a otro campo cuando se pelea Rusia contra Alemania. Y donde los estaba moviendo hundieron el barco, los recogió un barco neutral y los trajo a México. Hubo un asentamiento fuerte en la zona de León, en Santa Rosa. Sí. Mi abuelo hablaba 6 idiomas, entonces lo contrataron para Traductor. para que todos los refugiados que estaban llegando pudieran notar por lo menos el nombre y si tenían familia, qué familia era, para tratar después de hacer un enlace y de reencontrarla. Una especie de escribano también. Ajá, la familia, ¿no? Sí. Y ahí llega mi abuela con una hija y pues la vida Los unió. Se enamoran y ahí nace mi mamá, igual en Guadalajara. Qué hermosa, digo hermosa por una parte, si me permites el comentario, Sí. por una parte el dolor de una historia, de la situación de los países en guerra, pero también como pues la vida, el amor se las ingenia para que continúe, ¿verdad? Una familia, ¿no? Con mucho esfuerzo para seguir adelante. Pues qué barbaridad. ¿Qué te parece, Rodrigo, si hacemos una pausa? Porque no sabemos cómo nos va a ir de pesca hoy. Pero yo lo que sí sé es que estoy con el campeón nacional de pesca de robalo y hay garantía de que por lo menos algunos robalos vamos a sacar hoy. ¿Qué les parece si vamos a ver una de estas pescas que ha hecho campeón a nuestro amigo Rodrigo? Como para ir tomando un poco el sabor de lo que significa el placer de pescar. ¿Qué imagen nos quieres ofrecer? ¿De qué campeonato nos quieres regalar imágenes, Rodrigo, para nuestros televidentes de TV UJA? ¿Cuál es el último campeonato que has ganado? De los nacionales tengo 3 campeonatos. En el primero no se exigía video todavía. No tenemos las grabaciones del primer campeonato. Pero tengo del segundo y del tercer campeonato. El segundo fue en Balancán, el tercero fue en Jonuta. ¿De cuántos kilos? El formato de los nacionales de robalo es un formato basado en los torneos de lobina, es el peso acumulado. Ajá. En el de Balancán era los 5 robalos que más peso te acumularan. Si tú pescabas 20 animales, solamente te iban a contar 5. Son torneos de pesca y libera. O sea, tú agarras el pescado, lo presentas ante el juez, lo pesan y lo devuelven al río. Ok. Y
agarras, por decirte, 15 animales de 1 kilo y 5 animales de 2 kilos, solamente te contaban los 5 de 2 kilos. Entonces, presentaba 10 kilos de peso. ¿Sí? Sí. El sábado es un bloque, o sea, es los 5 que tú presentas, y el domingo es otro bloque. Entonces, haz de cuenta que son 2 torneos. Ok. al mismo Y es más justo porque parece ser que antes era el que en un torneo obtuviera el pez de mayor tamaño, y eso ha sido muy discutido dentro de los pescadores. Parece que es más justo porque premian la constancia al hacer un promedio, y eso garantiza que quien presenta una especie, un trofeo, un pez, no lo agarró de pura suerte, sino que tiene las artes de pesca. ¿Eso sí? Sí. Mucha gente me pregunta, oye, ¿es que la pesca es de suerte? Bueno, tiene mucho factor suerte, pero más que nada el factor suerte es el tamaño del animal que tú vas a agarrar. Así es. Si tú eres un buen pescador, vas a lograr descifrar el río y la Sí, estructura, exacto. la temperatura del agua, el estado migratorio del pez, ¿sí? Entonces lo vas a sacar, o sea, vas a pescar, vaya. Sí. Pero depende de un golpe de suerte que lo que estés pescando sea más grande. Así es. ¿Sí? Así es. Los torneos tradicionales de Tabasco, de todo el circuito de Tabasco, de Catazajá, Chiapas, de Palizada, están basados prácticamente al golpe de suerte, o sea, es el pescado más grande. Tú puedes no hacer nada el sábado, no pescar ni uno, y el domingo puedes llegar hasta las 2 de la tarde sin pescar ni uno, y de repente por un golpe de suerte agarras un animal de 8 kilos y ganaste. Así es. ¿Sí? Así es. Y en cambio puede haber muchos pescadores, muy buenos pescadores, que descifran el lugar y te sacan 12, 14 robalos medianos o gigantes, ¿sí? Oye, pero pescaron mucho más que el que sacó uno. Claro. ¿Sí? Claro, y eso es lo que hace precisamente que la Federación de Pesca Deportiva haya pensado en estos elementos, porque lo que se premia pues es precisamente como un deporte, Así. la constancia, el hábito, el manejo de las técnicas, en fin, todo lo que ustedes van a ver ahorita en sus pantallas. Porque ¿qué te parece, Rodrigo, si vamos a invitar a nuestros amigos a que vean ese torneo donde obtuviste el primer lugar? En primer lugar, así es. Oye, Rodrigo, y nada más así como para saber, ¿y qué premio te llevaste con ese primer lugar? En los nacionales solamente es trofeo y medalla, Sí. y obviamente ser parte de la Selección Nacional de Pesca de México. Ok, el reconocimiento de la federación. Así es. Bueno, pues vamos a ver entonces, amigos, aquí mientras seguimos en carretera rumbo al río Usumacinta, donde estaremos pescando, y con nuestro amigo Rodrigo Yutaka Kishi, es el campeón nacional de pesca de robalo en México. Quédate con nosotros, volvemos.
Las horas de junio, decía Carlos Pellicer Cámara en ese poema que tanto apreciamos nosotros, y lo recuerdo porque ya empieza a asomarse el brazo de un río que debe ser el Usumacinta, ¿verdad? Es parte del Usumacinta, hace una isla, forma una isla. Se abre después de Río Chico en la parte baja de Zapata, que ya le pertenece a Jonuta. Sí. Se abre que le llaman Río Seco. Río Seco. Sí. Pasa aquí San Antonio, esta entrada que tenemos. Ajá. Y desemboca exactamente enfrente de Jonuta. Es el mismo Usumacinta, o sea, solamente se abre y se vuelve a cerrar. Como, ajá, algo sí. similar a lo que hace Tres Brazos Ajá, ok. en la zona de frontera. Bien. Igual el río de en medio que le llaman San Pedro es el mismo Usumacinta, que atrás se abre y vuelve a juntarse con el Pues mismo. vean ustedes, amigos, lo que es un experto en la transportación pluvial en Villahermosa, porque Rodrigo tiene cuántos años, nos decía hace un momento, en el que hablábamos de su familia, de sus papás, hasta que ellos se asientan en México, en la ciudad de Torreón, ¿verdad, Rodrigo? Así es. ¿Y qué pasa después? Cuéntanos. Pues ahí, digo, nos llevaba mi papá los fines de semana a pescar, pasar un rato en familia. En la presa. En la presa, en el cañón de Fernández, que es el río Nazas. El río Nazas. Hay unas represas donde contienen el agua y pues ahí llegábamos a pescar, ¿no? Lobina, básicamente. Lobina, sí. Al principio pues no queríamos lobina, no pescábamos lobina, pescábamos jarra, lo que cayera. La cosa era divertirnos. Estaba bien chico mi hermano y yo. Mi hermano es 2 años mayor que yo. Y él era el que me enseñaba mucho, ¿no? Sobre todo a ir aprendiendo nuevos nudos y tipos de anzuelos y todo, ¿no? Todo el tema de los señuelos, profundidad, Sí. en fin, las artes de la pesca, ¿no? Así es. Es algo muy interesante de la pesca, no es... Mucha gente tiene la idea del pescador que está sentadito en la orilla con un palo y el anzuelo metido así nomás en el agua, Sí, sí, sí. con una lombricita viva. De tierra, sí. Sí. No, o sea, la pesca deportiva no se usa carnada salvo en la pesca de mar. Sí. Aquí en los ríos es señuelos artificiales, son figuras de plástico que están pintados unos con colores demasiado extraños que tú dices, oye, no existe un pez con estos colores, ¿no? Ya te comenté la anécdota que me decía mi mamá cuando salía a pescar contigo. Sí. Me decía, le mostraba yo los señuelos y decía a mi mamá, ay Dios, mi vida, cómo engañan a los pescaditos. Que parecen pescaditos los señuelos. Ahorita en pantalla, amigos, ustedes van a ver algunas imágenes de los típicos señuelos que se utilizan en las artes de pesca, que en realidad ha sido también ya no son artesanías, hay toda una técnica, una tecnología para el movimiento de los señuelos, para que sean atractivos para los peces, la hondura, el tamaño, a qué profundidad llegan, etcétera, de acuerdo al tipo de pez que uno está queriendo tomar. Pero de eso nos va a hablar más adelante Rodrigo. Mientras tanto, síguenos contando de tu familia, Rodrigo. Pues mi papá, con el trabajo que tenía, prácticamente todo el día estaba fuera de la casa. Entonces, el fin de semana era con nosotros. Y pues la mejor forma para nosotros era ir a pescar. Sí. No ir al cine y cosas de esas, normalmente lo hacíamos igual entre semana en la noche, ¿no? Pero los fines de semana era pescar. Entonces, siempre me hizo que me gustara mucho la naturaleza. Eso es increíble. Miren cómo pueden ustedes educar a sus hijos. Si los educas a estar en la tableta, si los educas a ser sedentarios, a estar encerrados en el aire acondicionado, a que no le piquen los moscos, pues digo, va a ser muy difícil que los niños tengan, cuando vayan creciendo, amor a ciertas cosas, porque la pesca, decíamos hace un rato,
también tiene sus incomodidades, pero hay un inmenso placer en el venir, en el dejar tus comodidades para sentir ese piquete. Ese piquete y el ruido del carrete cuando muerde en este caso un robal. Sí, una de las cosas más desafiantes y que lo hace muy interesante, tu señuelo se mete en el agua y ya no sabes qué va a pasar. Ajá. Porque no vemos qué hay allá abajo. ¿Sí? No tenemos idea de si el señuelo lo van siguiendo, no sé, una cantidad impresionante de animales. He visto algunos videos en la pesca de mar como los peces se van atrás del señuelo y se dan la vuelta y no los engañan tan fácil. Así es. ¿Sí? Aquí no sabemos. Y cuando muerde un animal, dices, está chico, está grande, no lo sabes. ¿Sí? De repente sientes una mordida y dices, está chiquitito. Sí. Y resulta que es un animal muy grande. Vamos a hacer una breve pausa en lo que pasamos un movimiento de terracería y volvemos. Pues por fin llegamos aquí al río de Su Majestad el Usumacinta. Y como ven ustedes aquí con Rodrigo, que nos va a explicar ahora qué es lo que vamos a hacer, porque parece que ha llegado el momento de más placer. Creo que hay dos momentos de placer, no sé tú, Rodrigo, ahorita nos dirás. Cuando uno avienta el señuelo, ese es uno, y el otro cuando siente la mordida. ¿Qué vamos a hacer ahorita, Rodrigo? Cuéntanos. Ahorita vamos a empezar el día, vamos a tratar de sacar los primeros robalos. Estamos cerca del puente, es un muy buen pesquero aquí en Jonuta. Vamos a empezar a tratar de descifrar el día de hoy. Hay que recordar, los peces son animales vivos, al igual que a nosotros les afectan muchas condiciones. Les puede afectar una baja presión atmosférica, una alta presión atmosférica, la temperatura del agua. Hay muchas variables que nosotros no sabemos. La turbiedad. Los ciclos migratorios. Últimamente he estado viendo que están cayendo más río abajo que río arriba. Por eso vamos a empezar ahorita hacia la parte de abajo. Y empezamos con dos colores básicos que normalmente nos dan pesca. Si no funcionan, vamos a empezar a cambiar, a probar con diferentes colores. Y con el sonar vamos a ir viendo a qué profundidad nos marcan los animales. ¿Quieres explicar para nuestros amigos en qué consiste el sonar? Porque la tecnología de la pesca, amigos, no es nada más... Mira, están brincando allá los sábalos. ¡Qué increíble! Ya verán ustedes, amigos, a lo largo del día. Son unos sabalitos
chiquitos que están ahí, Ajá. pero tenemos cardumen, o sea que tenemos la posibilidad de tener un día de pesca extraordinario. Pero platícanos, ya que los peces nos están llamando, ¿en qué consiste y a ver si aparecen en tu radar? El sonar es un sistema que emite una frecuencia de un sonido a alta frecuencia y según el rebote que tiene, entonces la pantalla empieza a marcarte a qué profundidad está el piso y si hay ramas a qué profundidad están, las trata ahora sí que dibujar Lo que tú llamas una estructura. una estructura. Para que la gente sepa, hay una estructura donde los peces se resguardan, que pueden ser palos, piedras, en fin. O sea, eso es Así lo que es. se conoce como una estructura. Sí, el robalo es un animal depredador y se esconde, se pone al acecho y cuando ve la oportunidad ataca. La vida allá abajo es muy, muy difícil. Se comen vivos, no se mastican, no se matan, Sí. simplemente se tragan vivos al más chico. Lo que sí la naturaleza hace que ataquen casi siempre al que está enfermo. Uno de los éxitos de los señuelos es su mal movimiento que tienen y eso hace pensar al pez que es un animal en malas condiciones y por eso lo atacan. Hay muchos factores, a veces es como un perro que su patio es su casa, si le invades el territorio va a atacar, no por hambre, simplemente porque está corriendo el de la intruso. ley. Sí. ¿Sí? Entonces tenemos que determinar, acabo de brincar uno, tenemos que determinar bajo qué situación vamos a pescar, si por invadir el territorio o si es que tienen hambre Así es. y están buscando comida o si es la simple curiosidad de qué es eso que va ahí y lo Exacto. muerden para achicarlo. ¿Sí? Bien, pues en la metáfora que nos acaba de mencionar Rodrigo, se ve que pues es un experto en el tema. Abajo la vida es muy dura y el pez grande se come al chico, es una especie de canibalismo, pero cuando nosotros descubrimos también cómo es la naturaleza del ser humano aquí arriba, pues muchas veces vemos también que pues parece ser que hay una ley natural, ¿no? Así es. No pensamos nosotros que el hombre sea el lobo del hombre, pero sí creemos nosotros que venir a pescar nos relaja muchísimo y nos hace ver la vida de otra manera, respetar la naturaleza, respetar las leyes de la naturaleza y a estos seres vivos que hoy vamos aquí a conocer mejor, que son los robalos y los sábalos. Así que quédate con nosotros, vamos a empezar este día de pesca aquí en Jonuta y bueno, pues bienvenidos nuevamente. ¿Soltamos señuelos? Vamos a soltar señuelo. En los diálogos de Platón encontramos el libro del Filebo. Filebo es el actor principal de este diálogo en el que Platón nos habla sobre el discernimiento. Es Sócrates en el que defiende la vida feliz. El Filebo dice que es el placer, el bien universal, mientras Sócrates sostiene que el bien universal no es el placer en sí mismo, sino el discernimiento. Se ve que nadie aceptaría vivir la vida de puro placer, porque el puro placer no nos lleva ni al conocimiento ni a la ciencia verdadera. Incluso nos habla de que existe un placer mixto, como cuando nos rascamos, que sentimos dolor, pero al mismo tiempo placer. El placer mixto. Pero la conclusión que sacan nuestros filósofos es que la vida feliz consiste en una vida mixta de placer y de discernimiento. Los que conocen más de pesca, amigos, voy de la... Ah, mira, aquí están saliendo. Bueno, parece que vamos a tener suerte. Los que van pegados a la orilla tienen más posibilidades de, porque es donde están las estructuras. Entonces, bueno, aquí por una
deferencia de mi amigo Rodrigo, me está dejando la mejor zona de pesca en este momento, que es pegado a la ribera, donde están las estructuras que nos mencionaba hace un rato, los árboles, los troncos, donde los peces ordinariamente pues se refugian. Entonces veremos qué suerte tenemos. Y bueno, pues mientras el sol empieza aquí a acariciar nuestro rostro, al rato veremos qué suerte vamos a tener. Bueno, pues nos decía hace un rato Rodrigo que uno de los momentos de placer es soltar el señuelo y otro es cuando pica el pez. Oye, Rodrigo, cuéntanos, ¿qué sientes tú? Porque le dedicas mucho tiempo a esto de la pesca. ¿Qué sientes? Porque tiene que ser muy, pues no sé, muy placentero para que le dediques horas, días, madrugadas. Quiero decirles que salimos muy temprano, pero Rodrigo lo hace muy frecuentemente. Salimos en la madrugada, casi todavía de noche, pues porque pues hay que soltar la lancha, preparar los áperos de pesca, en fin, todo esto. ¿Qué sientes cuando sientes ese piquete, ese momento mágico? En la pesca, digamos que es un momento culmen. Si es a lo que vienes a pescar. Así es. Piensas, le dedicas, le estudias, lo intuyes, ¿sí? Que este señuelo en este lugar debe de jalar. Estamos pasando, perdona que te interrumpa amigo, estamos pasando una estructura, ahorita nuestros camarógrafos van a captar, estamos pasando estos árboles aquí a nuestra mano izquierda y eso es lo que se conoce como una estructura. Cuando pasamos por ahí, ya está, el señuelo ya golpeó con alguna rama, se siente luego. Es muy importante la sensibilidad de estas cañas, porque sienten inmediatamente cuando un pez o muerde o pasa por alguna, o incluso cuando pasa por la arena, ¿no? Así es. Cuéntanos entonces, Rodrigo, síguenos contando de ese placer del piquete, del escuchar el carrete cuando se enciende. Sí, es algo fabuloso, sobre todo no sabes ni qué animal es, ni qué tamaño tiene. Aquí en estos ríos tenemos mucha variedad de especies, tenemos guabinas, tenemos macabiles, tenemos tenguayacas, mojarra coloradas o paleta, robalos, sábalos, chucumites, peje lagartos. También hay peje lagarto por aquí. Sí. Están de moda los pejes ahora. Entonces, al momento de sentir una mordida, lo primero que trata uno de descifrar es qué mordió, ¿sí? A ver, ¿tú puedes decir cuál sería la diferencia entre un sábalo y un robalo, por ejemplo, de acuerdo a la mordida? Eso es lo que me estás diciendo. Prácticamente de la mayoría de los peces. Aquí me dieron un piquetito, pero lo soltaron. Ajá. ¿Por qué te puedo hacer la comparativa entre... Tú puedes distinguir claramente, no sé... Un robalo es más ladrido, agresivo, ¿no? Un ladrido contra un maullido, Ajá. por decirte, ¿no? Me trabé. Cuando estamos... Me trabé, eso es muy común, de lo más común, y son de las cosas que tenemos que estar a cada rato sorteando. Parece Así que es una rama. Entonces, bueno, vamos a... Esto que ustedes acaban de ver, pues es común cuando uno viene a pescar donde hay palos, donde hay troncos. Y bueno, aquí lo interesante del pescador es que tiene que rescatar el señuelo, porque lo más fácil para algunos es soltar y que se quede el señuelo ahí, pero pues hay que rescatarlo porque muchos de estos señuelos son también como amuletos. Cada pescador tiene su señuelo favorito, ¿no? Bueno, vamos a ver si podemos destrabarlo, parece que ya. Frío, ¿no? Ya sale. Bueno, aquí mientras vemos cómo, a ver, parece que traía basura. Nada. Bueno, vamos a soltar nuevamente los señuelos. Aquí está limpio, nada más se había trabado. Ya lo destrabamos. Bueno, esto que acaban de ver va a ser pues, continuo todo el día. De hecho, de cada, no sé, 10 lanzadas, ¿ya soltamos ya? Ya soltamos. De cada 10 lanzadas, bueno, pues frecuentemente, quizá
quizá una, nos traiga la suerte de una mordida, ¿no? Y esto es lo que decíamos hace un rato del placer mixto. Porque fácil sería estar tirando y jalando, ¿no? Terminaría uno aburriéndose. Terminaría uno aburriéndose. Y aquí el arte está en que puedes estar 6 horas del día en la lancha y a lo mejor no pescas gran cosa, pero a las 10 minutos antes de salir, ¿verdad? Te viene tu día de suerte y agarras el de 9 kilos. ¿Cuál ha sido tu récord? De robalo en la variedad blanca de 10 kilos, 10,060. Y de los negros, 1,5, no traíamos báscula, pero lo calculamos más o menos. 10,060 por eso, y además por el acumulado, por la cantidad de peces que él ha pescado, entiendo yo que es el campeón nacional de robalo, de pesca de robalo. ¿Quieres platicarle a nuestros amigos cuál es la diferencia entre este robalo blanco, este robalo negro? Yo te escuché una vez decir de un guarachudo. Sí. También, ¿cuáles son los robalos que tú te has encontrado aquí en Tabasco? Aquí en Tabasco me han dicho los biólogos que tenemos 8 variedades. Sé distinguirla, nunca las he contado así exactamente, de ponerlos y poderlos distinguir. Es muy raro que en un día agarres tantas variedades. Sí. El robalo blanco se caracteriza por ser un robalo más largo, más ligerito. Su forma de pelea es muy particular. Ese animal generalmente muerde y brinca. Y luego se viene nadando hacia la lancha. Y ya que está cerca de la lancha empieza a pelear. Pero de los blancos hay uno que tiene, si vemos la aleta de la cola, están divididas así. Sí. La parte de arriba es amarilla y la parte de abajo es negra. Ajá. Hay otro robalo blanco que las dos partes de la aleta son amarillas. Sí. Y esos pelean. Es una delicia pescar esos partes animales. de la aleta son amarillas. Sí, amarillo arriba y abajo. Ah, es el famoso guarachudo que tú dices. Es parecido al guarache. El guarache también es así, Ok. amarillo. Ok. Sí. Ese robalo es muy peleonero, muy peleonero. Brinca, no tanto como el otro, pero sí tiende a brincar. Casi no buscan empalarse, o sea, se va más a espacios abiertos en su pelea. Y hay que tratarlos diferentes, o sea, cuando te muerde un blanco, cuando te muerde un negro. Claro, porque el pescador tiene que tener la habilidad de distinguir lo que tú decías, la mordida, para saber qué tanto línea le va a sacar, ¿no? Así es, qué tanto lo vas a forzar para evitar que se vaya hacia una estructura y se esconda, empale. se ¿sí? empale. O evitar que te empiece a brincar, porque igual en los brincos hay mucha presión en la boca y se desgarra. Es decir, se puede desbocar el animal, lo puedes lastimar y finalmente acaba soltándose de tu señuelo, ¿no? Así es. Entonces, en los blancos hay otro que tiene igual la parte de arriba amarilla, la parte de abajo negra, pero de abajo de la línea negra que tiene en el costado, sí, que es el oído de los peces. A ver, ¿cuál es el oído de los peces? La línea lateral que tienen. Ah, sí. Sí, aquí el robalo, me atoré. Te atoraste. El robalo la tiene pintada de negro. Miren, nos acabamos de atorar nuevamente en una estructura. Vamos a un breve corte mientras desatoramos los señuelos y volvemos. Quédate con nosotros, estamos en el banquete de Platón, hablando del placer. Tenemos un doblete. Un doblete es precisamente cuando dos pescadores al mismo tiempo tienen y están trabajando un pez. Aquí el arte está en que no se nos enreden nuestros señuelos, nuestras cañas. Muy chiquito, está muy chiquito, lo voy a dejar aquí. Vamos a esperar el de Rodrigo. Es más grande el de Rodrigo. Ahí está, Mételo. Qué bonita pesca. Y ahorita espérame que va el otro. Agáchalo. ¡Bravo! Doblete para TV UJAT, el banquete de Platón. Esto que ustedes están viendo es poco común
en la pesca, que tengamos un doblete. 2 robalos al mismo tiempo. Este es un programa de lujo en la pesca deportiva. 2 bebés robalos, uno como de quizá 1 kilo y algo, y el otro como de 750, ¿no? Así es. 2 chucumites. Dinos algo, Rodrigo, tú que seguramente has vivido esto ya más de... No, me preguntaba qué me daba felicidad, ¿ves?